Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Es un tiempo que apartamos cada día para introducirnos en el estudio de las Escrituras y permitirle al Espíritu Santo que hable, que revele, que nos muestre su voluntad y que nos ayude a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia IRE. Los bienvenidos a este canal donde pues lo que buscamos es que las personas conozcan de las Escrituras y sobre todo que vivan y experimenten una nueva un nuevo nivel de vida, un nuevo nivel de conocimiento. Y bueno, antes de continuar con la meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también a que se suscriban a nuestro canal para que sigamos fortaleciendo nuestra comunidad de amigos de la palabra de Dios. También quiero invitarles muy especialmente que hagan parte de nuestro club de lectura. Si usted quiere aprender a profundizar en las escrituras y deleitarse en ellas, pues les invito a que hagan parte de nuestro grupo de club de lectura. La información la encontramos en la cajita de descripción. Ahí usted puede hacer clic en el enlace para que entre a nuestro grupo de WhatsApp y también para que pueda conectarse a las lecturas grupales que tenemos en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Puede usted consultar sus horarios en el país donde usted se encuentre. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Deuteronomio. Aquí, en estos capítulos que venimos estudiando por estos días, pues el Señor está dando una serie de mandamientos, una serie de leyes al pueblo de Israel. Recordemos que es un pueblo que va a entrar en un nuevo nivel, van a conquistar la tierra prometida, se van a establecer después de tantos años de esclavitud en Egipto y 40 años en un paso por el desierto, pues por fin les llega la hora de entrar a la tierra prometida. Ahora, la entrada a la tierra prometida pues no iba a ser nada fácil. Esta tierra estaba ocupada por otras naciones, por otros pueblos, y la labor del pueblo, o el mandato más bien que Dios les da, es que deben entrar y deben conquistar, deben desalojar a estas personas de allí, porque esta tierra, pues Dios se la dio al pueblo de Israel. Y bueno, Dios va dando unos mandamientos, una serie de mandamientos, de lineamientos, va estableciendo una constitución para el pueblo de Israel. Y vemos que los mandamientos pues tienen muchos aspectos. Un aspecto político, son mandamientos o más bien son leyes en cuanto a lo religioso, en cuanto a los aspectos sanitarios, en cuanto a aspectos civiles, en cuanto a aspectos eh, de cómo manejar los negocios, cómo manejar las enfermedades, el sistema de salud. Todo esto Dios lo va estableciendo. Y ahora estos mandamientos también tenemos que entender que tienen un carácter más profundo, y eso es lo que vamos a tratar de mirar a lo largo de estas porciones que vamos leyendo, estos capítulos, pues que en el caso de hoy es a partir del capítulo 18. Pero vienen muchos mandamientos y vamos a tratar de entender el sentido y lo que Dios quiere decirnos a través de todos estos mandamientos, que a veces pues son difíciles de comprender, son un poco incomprensibles, pero el Señor nos da revelación y nos permite entender. Dice el capítulo 18, el capítulo 18 nos habla de las porciones de los levitas, de una vez más el Señor habla y hace una advertencia en contra de las costumbres paganas y, y nos habla del profeta, que Dios promete un profeta como Moisés. En la primera parte del capítulo 18 entonces nos encontramos que Dios da una vez más el mandamiento
para los levitas, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu lana, de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Aquí entonces, en esta primera parte nos está hablando de un derecho para los levitas y para los sacerdotes. ¿De qué iban a vivir los levitas? Dice, aquí una vez más el Señor dice, no tendrán parte ni heredad en Israel. Y esto puede sonar un poquito injusto, como que todas las tribus, todas las demás provincias o las demás personas, pues iban a tener una heredad, iban a tener una herencia, iban a tener una tierra donde iban a trabajar, iban a tener un sustento que ellos mismos iban a estar trabajando porque Dios se los dio. Pero en este caso los levitas no lo tenían. Y aquí Dios hace claro o deja claro un concepto. Y dice en el versículo 2, ellos no tendrán heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Los levitas eran personas, ya lo hemos visto en capítulos o en los libros anteriores, eran unas personas consagradas a Dios. Dios tomó los levitas como sus primogénitos y fueron consagrados para el servicio al Señor. La labor de los levitas entonces era trabajar en las cosas santas del Señor. Ellos, pues su responsabilidad era la de enseñar la palabra de Dios, ayudar al pueblo a que se reconciliaran con el Señor, enseñarles a todos los principios, los mandamientos, los estatutos, estar ministrando a toda hora con el Señor. La labor de los levitas era servirle a la gente, orar por la gente. Ahora, dentro de la familia de los levitas estaba una familia superior que eran los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos eran los encargados de las ofrendas, eran los encargados de la adoración en el tabernáculo, de los sacrificios. Los sacerdotes eran los encargados de encender las lámparas, de encender el incienso, de poner el pan. O sea, ellos eran los encargados de esa parte. Y aquí Dios dice claramente que el Señor es la heredad. Ahora, esto lo podemos trasladar a nuestros días, sabiendo que hoy en día hay familias que se han consagrado, que nos hemos consagrado al Señor, que hemos entregado nuestras vidas para las cosas santas, para las cosas del Señor. Nos hemos consagrado con nuestras familias y el Señor es la heredad de nosotros. Y esto pues causa muchísima controversia, sobre todo en personas que son ajenas a la iglesia, que miran las cosas de Dios y las cosas eclesiásticas desde lejos y critican mucho a los servidores de Dios, a los pastores. Y aquí hay un derecho claro para el servidor, y es que el sacerdote recibía las ofrendas. Esas ofrendas que las personas daban, las ofrendas que las personas llevaban, Dios dice que
que ellos tendrán el derecho de recibir esas ofrendas, el sustento. Los sacerdotes, o bueno, vamos a decirlo así, las personas que hemos decidido servirle al Señor, que hemos decidido entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos para el servicio del Señor, tenemos derecho a recibir, a recibir este sustento. Y el apóstol Pablo lo dice también en una de sus cartas, en la carta a los Corintios. Tengo derecho a recibir. Tengo derecho a recibir las ofrendas como apóstol, como siervo de Dios. Pero él dice, pues que yo no hago uso de este derecho para no seros gravosos, pero derecho tenía. Entonces miremos que aquí hay un mensaje claro. Dios no abandona a aquellos que sirven. Dios no abandona a aquellos que han deseado, que han decidido servir en la obra de Dios. Dios es nuestra heredad. Ahora, si usted es siervo de Dios, si usted ha decidido en mucho o en poco servirle al Señor, tiene que saber o debe saber y tener claro que el Señor es el que sostiene su vida. Muchas veces, bueno, hay personas que de pronto no lo piensan, pero nuestro tiempo o el tiempo de una persona en general cuesta bastante. Si usted, por ejemplo, va a hacer o va a desarrollar un trabajo en lo que sea que usted trabaje, pues esa hora de trabajo o ese día de trabajo, pues tiene un valor. Tiene un valor y usted va a trabajar en lo que sea, limpiando o en construcción o en lo que sea que esté trabajando, pues cobrará, ¿verdad? Y ese día tiene un valor. Cada cual sabe cuánto vale su día. Y entonces muchas veces hay personas que critican a aquellos que van a desarrollar una labor en la iglesia, por ejemplo, van a ayudar a limpiar, a organizar, bueno, a hacer muchas cosas. Y, y de pronto pues no hay un pago. Pero yo quiero decirle algo. Si usted hace las cosas, hay muchos que han decidido servir. Mire, el Señor da el pago. El Señor paga con muchas bendiciones en nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo beneficios. Muchas veces esperamos un pago en metálico, en efectivo, pero el Señor paga de una manera mucho más valiosa para nosotros. No tema servirle al Señor. No tenga temor de entrar o de tomar la decisión de servir en la casa del Señor, en la obra de Dios. Recuerde que el Señor es nuestra heredad. Dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquí hay algo bien especial. Dios le da una advertencia al pueblo de Israel de que no se contagien con las costumbres que viven esas naciones a donde van a llegar. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y aquí el Señor hace una advertencia en contra de estas costumbres. Esto es lo que comúnmente se llama ocultismo. Y hay muchas personas que han puesto sus esperanzas, que han puesto sus ilusiones y de hecho, pues lo tienen como han adoptado este tipo de prácticas como su estilo de vida. Y la adivinación, los agüeros, las cosas para la buena suerte, las hechicerías, los encantamientos, lo de consultar los adivinos, y todo esto son cosas que Dios abomina. Y, y hay muchas personas que han
que han tocado estas cosas, que se han metido fuertemente en este ambiente. Mire, aquí Dios deja claro en este versículo 12 lo que Dios piensa de esto. Abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí hay un mandamiento especial. Y aquí yo creo que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. Ahora, esto tiene muchos matices. Esta parte del ocultismo, esto tiene muchos matices. Hay personas, pues, que las practican directamente, que creen en la buena suerte, en los artilugios para la buena suerte y todo eso. Pero el enemigo, Satanás, ha sido muy sutil en vendernos toda esta información, hacer una especie de marketing con respecto a todo esto. Entonces, nos lo vende a través de que son costumbres culturales de la tierra. Esto es lo que se hace en mi tierra, esto es lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, pues, ¿por qué vamos a abandonar las costumbres? Eso es la idea que a nosotros nos han vendido muchas veces. La vende como algo normal, como algo a través de los medios de comunicación. Entonces usted lo ve a través de series de televisión, a través de películas, a través bueno, de muchas cosas, de las redes sociales también. Mire, esto está catalogado como una abominación. Así que si usted todavía está creyendo en estas cosas, pues yo le invito a que tome la decisión de, de dejar, de dejar esto atrás, de decir no más, no más. Ahora, ¿por qué Dios quiere evitar esto? Mire, eh, porque las personas suelen poner su confianza en estas cosas. Entonces, yo me pongo un hilito rojo en la mano para que me vaya bien. Entonces, si me fue bien es porque tenía el hilito rojo. O le pongo una pulserita de coral a mi niño para que no le dé el mal de ojo, entonces, para que no se enferme. Mire, todas estas cosas, todos estos agüeros y todos estos sortilegios son artimañas que utiliza Satanás para enredarnos, para atar nuestra vida. Cada cosa que se utiliza, cada artilugio, cada lectura de cartas, cada consulta al adivino y todo eso, son como si el enemigo estuviera haciendo dar vueltas un lazo a- alrededor de la persona. Póngase a pensar en esto. Eh, usted está en un lugar, en un árbol, digamos, pensemos en eso, y empieza un lazo a dar vueltas. Empieza el enemigo a dar vueltas en un lazo. En la primera vuelta, pues a lo mejor usted se puede soltar, pero en la segunda va a ser más difícil y en la tercera va a ser más difícil y a la cuarta y a la quinta y a la sexta. Y cada que dé una vuelta, pues va a ser más complicado hasta que llega un momento en que el lazo aprieta tanto que nos mata y perdemos toda movilidad. Eso es lo que sucede con estas ataduras. Se abren puertas también, se abren puertas de maldición que atan, que dañan nuestras vidas, nuestras casas y nuestras familias. Dios lo considera una abominación. Y Dios dice aquí que no aprenda a hacer según las abominaciones de esas naciones. Ahora, hay una fiesta muy popular que se celebra en muchos países del mundo ya, y es la famosa fiesta de Halloween. ¿Qué se hace en la fiesta de Halloween? Bueno, la fiesta de Halloween es un culto a los muertos, es un culto al oculto, es un culto a las cosas, a todo esto, a todas estas cosas ocultistas.
Entonces, ¿qué pasa? Que en ese día, 31 de octubre, es cuando los satánicos están haciendo hechizos, están lanzando conjuros, están haciendo misas negras, se reúnen las comunidades satánicas a lanzar hechizos en contra de los hijos de Dios y en contra de la iglesia. Y todos tan felices, disfrazados, pidiendo dulces de puerta en puerta. Ese es el engaño. Ahora, con cada disfraz, cada disfraz, cada cosa que se hace, es un lazo más que la persona se echa en, alrededor de su vida, alrededor de su cuello, alrededor de su casa. Entonces, mire, aquí el Señor nos deja claro, no se meta en costumbres paganas, deséchelas, deséchelas y adopte las costumbres de Dios. En la tercera parte del capítulo 18, entonces Dios promete un profeta como Moisés. Y dice, Dios dice, es posible que salga, no es posible, no. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo de esto es que anticipar el principal profeta de todos, el Mesías. O sea, este profeta sería un mediador que vendría a estar trayendo la palabra de Dios a la vida a la vida de las personas. Un profeta como Moisés. Ahora, ese profeta tenía que tener unos requisitos que debía cumplir. Y aquí entonces vemos o encontramos la situación de que posiblemente o era posible que se levantaran unas personas diciendo que venían profetizando de parte de Dios. Entonces aquí Dios lo aclara. Si el profeta habla, si el profeta habla en nombre de Dios y las cosas que dijo no se cumplen, quiere decir que no venía de Dios. Y esto es bien importante. Ahora, la cosa es que a quién estamos escuchando. Dice aquí en el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire, y esto lo vemos muy marcado cuando lleguemos en nuestro estudio a la sección de los profetas. Dios envió unas personas, envió unos profetas a hablar, a dar un mensaje claro. Mire, y Dios habló de muchas maneras. Al profundizar en Isaías, en Jeremías y en todos los demás de ahí en adelante, nos encontramos de que Dios habló claramente con palabras diciendo, el Señor dice así, tal cosa. Pero también ellos hablaron a través de una cosa que se conoce como actos proféticos. Entonces, los profetas hacían ciertos, o sea, ponían como en ejecución como ciertos actos, eh, unas puestas en escena bastante, bastante especiales y bastante llamativas. Entonces vemos al profeta Isaías que un día se fue andando desnudo por la calle. Eso era un acto profético, no era un loco. Aparentemente, pues a lo mejor mucha gente pensaba eso, pero no, no era un loco, era una señal profética de que si no obedecen, así iban a quedar. Y entonces vemos al profeta Ezequiel también haciendo sus cosas. Vemos a Daniel, vemos a Amós, vemos a Oseas. Todos estos profetas nos dieron un mensaje. Dios habló de muchas maneras. Y dice que al que no oyere, yo le pediré cuenta. O sea, el profeta, la labor del profeta es traer la palabra de Dios a la vida de cada persona. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Como oyentes, escuchar. Nuestra labor como oyentes es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Así que, mire, yo les invito a que escuchen atentamente la palabra
y la obedezcan, porque eso es lo que son cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas. En el capítulo 19 nos encontramos que Dios una vez más eh, pone de manifiesto las ciudades de refugio. ¿Cuál era la intención de las ciudades de refugio? Bueno, instalar unas ciudades dentro de la tierra de Israel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando sucediera un, una muerte, un asesinato de forma accidental, el homicida huyera allí. Cuando la persona llegara a esa ciudad de refugio, pues estaba protegida hasta que se le comprobara eh, su culpabilidad. Ahora, estas ciudades, pues eran tres ciudades inicialmente en un lado acuerde que la tierra de Israel estaba dividida. Habían unas comunidades, unas tribus que quedaron al lado este del Jordán y otras tribus que quedaron al lado oeste del Jordán. Al lado este se instalaban tres ciudades y al lado oeste otras tres ciudades. ¿Cuál era la idea de las tres ciudades? De que allí llegara el homicida, que huyera y allí iba a quedar protegido hasta que le llegara el día del juicio. Ese homicidio se iba a investigar, ese homicidio o sea, eso tenía que ser investigado y, y si la persona resultaba inocente, pues quedaba libre, no tenía, no tenía ninguna culpa. Pero si se comprobaba de que sí hubo intención, de que si la persona sí tuvo intención de matar al otro, pues se hallaba culpable y era condenado. Ahora aquí encontramos un mensaje, varios mensajes bien especiales y es que eh, Dios, Dios extiende su misericordia. Dios extiende su misericordia a aquella persona que, que hizo las cosas sin intención. Mire, en cuanto a este tema, pues hay, mm, hay homicidios intencionales, planeados, planificados, pero hay homicidios que no fueron intencionales, que fueron accidentes. Y aquí pone de manifiesto un ejemplo en el versículo 5, 4 y 5 dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Versículo 5, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Dios encarga a Moisés que instale tres ciudades. También, ¿cuál es el objetivo? Mire, dice, para que no sea derramada sangre inocente en el verso 10, en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre inocente era una cosa muy delicada, y es una cosa muy delicada en el pueblo de Israel y en nuestra vida. Y tenemos que cuidarlo. Mire, Dios no quiere el derramamiento de sangre inocente. Dios no quiere el derramamiento de sangre inocente. Entonces, recordemos, esto me hacía recordar el, el capítulo 4 del Génesis, cuando Caín, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le habla a Caín y le dice, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. O sea, Dios le hace le da esa palabra a Caín. Y pensemos en esto. La sangre inocente derramada clama a Dios desde la tierra. Se levanta a clamar a Dios mismo desde la tierra, pidiendo justicia,
pidiendo justicia. Ahora, en el caso de Caín, fue algo intencional. Caín tuvo envidia, Caín tuvo celos y planeó el momento ideal para llegar y acabar con la vida de su hermano Abel. Entonces, ¿qué es lo que está previniendo el Señor aquí? Que no sea derramada sangre inocente. La sangre inocente eh, derramada trae maldición sobre la tierra. Trae mucha maldición sobre la tierra. En el capítulo 20 nos habla o comienza a hablar el, 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 el autor, Moisés, sobre las leyes acerca de la guerra. Y a partir de ahí, el capítulo 20, 21, 22, 23, 24 en adelante, va dando una serie de mandamientos regulando cosas. Y en este caso, pues está regulando la guerra. Mire, no hay nada más terrible delante de nuestros ojos que la guerra. Siempre, o sea, lo es en este tiempo, pero lo ha sido también en el pasado. En la guerra se prestaba o es para mucho descontrol. Y la persona que entra o ejércitos que entraban en la guerra, pues se presentaban ahí mm, muchos desajustes, muchos desmanes, muchas violaciones, muchas injusticias a muchas personas, de los más fuertes a los más poderosos. Y, y no se respetaba la vida, no se respetaba la dignidad, absolutamente nada. Ahora, esto, por ejemplo, investigando un poquito, hoy en día, pues se ha regulado muchísimo. Se ha regulado muchísimo porque pues las guerras siempre tuvieron eso, que el más fuerte venía y oprimía al más débil, el bando vencedor o el ejército más fuerte venía y hacía cosas pues terriblemente malas o dañinas en contra de los más débiles. Torturas, violaciones, robos, genocidios, crímenes de guerra, abusos de poder, eh, abusos en contra de la población civil, etcétera, etcétera. Se hacía muchas barbaridades. Entonces eso fue regulado debido a lo que sucedió en el siglo XX con las guerras mundiales por los tratados de Ginebra. Y eso dio unas normas en cuanto a la guerra. Estamos hablando del siglo XX. Pero resulta que en la Torá Dios ya había pensado en eso. Tantos años, miles de años antes, Dios ya había pensado en, en esas cosas. Ahora, ¿cuál es la intención de este capítulo 20 y en adelante? Es que el pueblo de Israel no fuera igual o no tuviera las mismas conductas bárbaras de los demás ejércitos y de los demás pueblos que venían a arrasar, a dañar, a abusar, a querer hacer tantas y tantas cosas. Y aquí nos da unas pautas. Los sacerdotes debían animar a los, a los oficiales, a los guerreros, a los soldados. Ahí nos dice en el versículo 2, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y aquí entonces el Señor anima a su pueblo a entrar en esa guerra, sin cobardía, con valentía, porque Dios está con ellos. Ahora recordemos esto. Nosotros estamos en una guerra. Estamos haciendo parte del bando de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos enfrentemos a esa lucha espiritual. Estamos en una lucha, estamos en un conflicto espiritual.
grande. Es necesario que nosotros peleemos ese conflicto. Recuerde que nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no debemos tener cobardía. Tenemos que enfrentarnos y pelear con la armadura. Ahí en Efesios, en el capítulo 6, nos dice que tomemos la armadura, que nos vistamos de esas armas que Dios nos ha provisto para salir victoriosos en esta lucha espiritual. Tenemos una lucha. El enemigo quiere atacar, quiere venir a dañar nuestra casa, quiere venir a dañar nuestra familia. Y ahí es donde está nuestro poder, a lo que Dios nos ha llamado. Así que yo quiero invitarles a que, bueno, vamos a estudiar estos 3 capítulos de hoy, a leerlos bien y vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en este día. Padre Santo, yo te doy gracias en este día, Padre, gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por llenarnos con tu amor, con tu gracia, con tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir tus mandamientos, a retenerlos, a obedecerlos, Señor, a ponerlos por obra en nuestra vida y en todo nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a obedecer con amor, Padre, porque entendemos de que tú lo que quieres es darnos estos mandamientos para que a nosotros nos vaya bien, para que recibamos bendición, Señor, y para que nuestra vida sea mucho mejor. Ayúdanos cada día a entenderlos, a comprenderlos, Señor, y sobre todo a poner nuestro corazón en ti, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestra fortaleza y eres el que llena cada día todo nuestro ser, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.